capítulo 5, versículo 23 al 29, Reina Valera. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mis amados hermanos y hermanas, la unidad perfecta del Hijo con el Padre se demuestra en su obediencia total y sumisión a la iniciativa del plan eterno de la salvación. Todo empieza en el oír. Esto quiere decir poner total atención a lo que Dios dice. No solo es escuchar por escuchar, sino saber y comprender cuál es la intención de lo que Dios dice para ponerlo por obra. Jesús dijo, el que oye mi palabra y el que cree al que me envió, tiene vida eterna. Toda palabra carece de significado por sí misma, mas si ésta sale de la boca de Dios, no volverá vacía, sino que hará lo que Dios quiere, y será prosperada en aquello para lo que fue enviada. Esa es la manera de obrar de nuestro Dios. Su palabra tiene un impacto de poder, primero a quien la recibe y luego a quien la oye. Así lo dice el Señor, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. Isaías capítulo 55, 10, 11. Este es el ejemplo del Señor para todos nosotros. Nuestro Señor vivió de esta manera todo el tiempo mientras estuvo aquí en la tierra. No solo utilizó su poder conferido para sanar enfermos, levantar paralíticos, dar vista a los ciegos o resucitar muertos, ya que esto solo era la manifestación de señales y milagros para demostrar que Él era el Mesías de Dios. Como lo dijo aquel maestro de Israel, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. El propósito original del plan de salvación del Padre fue el de devolver y dar vida eterna a todo hombre caído, perdonando sus pecados, restaurando sus almas solitarias, desoladas y quebrantadas, para traer a los oprimidos y quebrantados a la vida que verdaderamente da libertad, conduciéndolos a través de la fe al reino de Dios. Fue este mismo poder conferido del Padre el que hizo que las palabras del Hijo fueran de enorme impacto y significado para aquella mujer que estaba junto al pozo, dándole libertad y vida nueva, que es la vida eterna, en Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Esas palabras mismas de poder fueron pronunciadas al paralítico de Betesda, cuando escuchó después de 38 años las palabras que dijeron: levántate, toma tu lecho. Y fue levantado, perdonado y sanado. El Señor le dijo: mas no peques más. Son esas mismas palabras las que están pronunciándose hoy en día a todos los encarcelados y oprimidos por el pecado, a los desahuciados y desamparados, a sabios e ignorantes, poderosos y nobles, no importa la etnia, país o nación. Jesús dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Hermanos míos, ¿nos sentimos animados hoy por su amor? Nos motiva el maravilloso ejemplo de nuestro Señor de vivir en completa dependencia de su poder y su autoridad.
escucha mi palabra y ten vida eterna, son las palabras de Jesucristo. La vida eterna no es comunicada por cuentagotas, ni se transmite por ninguna otra forma ceremonial o religiosa, sino que es la orden para todos aquellos que quieren ser salvados. Y esta orden es: escucha la voz y tu alma vivirá. Además dice: y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este es el aspecto esencial de la vida eterna: escapar del juicio por causa del pecado y pasar de la condición de muerte espiritual a la posición de vida eterna. No encontramos en nuestro texto un punto neutral. Solo existe muerte a causa de la condenación o vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro, por causa del perdón. La muerte es el país donde vive toda alma sin Cristo. El hombre que no conoce a Dios vive una vida que se apaga, extinguiéndose día a día. Es una muerte en vida, mas el que cree en el Hijo de Dios pasa del imperio de la muerte al reino de Dios, donde reina la vida, en comunión y armonía, y esta es por toda la eternidad. Mas también llegará el momento en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. A Jesús, el Mesías de Dios, le fue conferida la autoridad de presidir el juicio final. Él es el juez que va a pronunciar la sentencia final. Él dice: mi juicio es justo. Jesús explicó que Él está calificado como un juez completamente justo, porque su poder y autoridad provienen de la completa sumisión al Padre Celestial. Él repitió una y otra vez: no puedo yo hacer nada por mí mismo, no busco hacer mi voluntad, las palabras que yo hablo no son mías. Fui enviado solo para hacer la voluntad del que me envió, la de mi Padre que está en los cielos. Anteriormente Jesús nos dijo que todos los que tienen vida eterna escucharán su voz y vivirán. Juan 5:25. No solamente los vivos, pues es obvio que se necesita estar vivo para poder oír, sino que ahora los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren la voz de Dios vivirán, y los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y serán levantados otra vez. Jesús es la vida en esencia. Toda la plenitud del Padre habita en Él. Él es la fuente de la vida eterna. Él dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó el Padre. Juan 10:18. Ninguno de nosotros tiene vida por sí mismo. Nuestra vida se deriva de nuestros padres. Es tan frágil en el ambiente que nos rodea que pronto estamos a morir. Pero si escuchamos la voz de Dios, dice la palabra: a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mateo 25:26. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio y Él es mayor que todos, y nadie me las puede arrebatar de mi mano, porque el Padre me las dio, porque yo y el Padre somos uno. Amado hermano, amada hermana, escucha la voz de Dios y ten vida eterna. Ven a Jesús y evita el juicio que te va a condenar. El Señor está abriendo sus brazos hoy para que tú vengas humildemente, en sumisión, en obediencia, y puedas hacer su voluntad. Mi deseo es que Dios te bendiga, que la gracia y el amor de Dios sean contigo y tu amable familia. Dios te bendiga.